Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de energía positiva y buenas noticias. Hoy, como ya sabéis por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes sociales y que, la verdad, nos ha preocupado bastante: Andy Ercel y su supuesta hospitalización durante el rodaje. Sí, como lo oís. Han surgido rumores y noticias que apuntan a un incidente en el set y queremos analizar toda la información disponible para ver qué hay de cierto en todo esto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y siempre estamos explorando las últimas noticias del mundo del entretenimiento, con especial foco en las celebridades turcas que tanto nos gustan. Tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoos contenido de calidad. También te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde compartimos actualizaciones diarias y pequeños adelantos de lo que está por venir. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos ocupa. La noticia sobre la supuesta hospitalización de Andy Ercel saltó hace apenas unas horas y, como es natural, encendió las alarmas de sus fans alrededor del mundo. La actriz, conocida por su talento y su belleza, se ha convertido en una figura muy querida y cualquier noticia sobre su salud genera una gran preocupación, y es que la salud de nuestras estrellas favoritas nos importa. Las sentimos cercanas y queremos que estén bien. Los primeros reportes, que empezaron a circular en redes sociales y en algunos portales de noticias de Turquía, hablaban de un incidente durante el rodaje de su nuevo proyecto. Al principio, la información era bastante confusa y contradictoria, lo que hacía aún más difícil discernir la verdad. Algunos decían que se había tratado de un desmayo debido al agotamiento y al estrés acumulado, mientras que otros mencionaban una posible lesión física sufrida durante una escena particularmente demandante. Incluso hubo quien especuló con una posible indisposición repentina sin dar mayores detalles, lo que, como os podéis imaginar, generó un sinfín de conjeturas y teorías. Como siempre en este tipo de situaciones, es fundamental separar la verdad de la especulación. Las redes sociales, si bien son una fuente de información rápida y accesible, también son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas, sobre todo en lo que respecta a la vida de las celebridades. Por eso hemos estado investigando a fondo para tratar de obtener información de fuentes confiables y contrastadas, buscando la veracidad por encima de todo. Hemos contactado con periodistas especializados en la farándula turca y hemos rastreado foros y comunidades de fans en busca de alguna pista que nos ayude a esclarecer la situación. Lo primero que hicimos fue contactar con personas cercanas a la producción de la serie o película en la que Andy Ercel está trabajando actualmente. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue bastante ambigua. Ninguno de los contactos quiso confirmar ni desmentir directamente la noticia de la hospitalización, lo que, como os podéis imaginar, no hizo más que aumentar nuestra incertidumbre. Algunos se limitaron a decir que no estaban autorizados a hacer comentarios, mientras que otros simplemente evitaron responder a nuestras preguntas. Esta falta de transparencia, lejos de tranquilizarnos, nos hizo sospechar que algo realmente había ocurrido. La falta de un comunicado oficial por parte de la agencia de representación de Andy Ercel o de la propia productora también alimentó la confusión. En estos casos, lo habitual es que se emita un comunicado aclaratorio para tranquilizar a los fans y evitar la propagación de rumores infundados. El silencio, en este caso, no hizo más que avivar la llama de la preocupación, generando una ola de comentarios y mensajes de apoyo hacia la actriz en las redes sociales. Los fans, visiblemente angustiados, expresaban su deseo de que Andy se recuperara pronto y exigían a la agencia de representación que emitiera un comunicado oficial para aclarar la situación. Sin embargo, también hemos encontrado algunas pistas que nos permiten hacer una valoración más ponderada de la situación. Varios medios de comunicación turcos, considerados fuentes relativamente fiables, han publicado informaciones en las que se apunta a que, efectivamente, Andy Ercel habría sufrido un percance durante el rodaje, aunque sin llegar a especificar la naturaleza exacta del mismo. Estas publicaciones, aunque cautelosas, coinciden en señalar que la actriz se encuentra bien y que el incidente no reviste gravedad. Estas fuentes sugieren que la actriz habría sido trasladada a un hospital cercano para someterse a una revisión médica exhaustiva. Al parecer, los médicos habrían recomendado reposo y la suspensión temporal del rodaje para permitirle recuperarse por completo. No obstante, insisto, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes implicadas, por lo que debemos tomarla con pinzas.
Ante esta situación, lo más prudente es mantener la cautela y esperar a que se produzca un pronunciamiento oficial. Es importante evitar caer en la trampa de la especulación y no dar por sentado informaciones que no han sido verificadas. La salud de Andersel, como la de cualquier persona, es un tema delicado que merece ser tratado con el máximo respeto y seriedad. Es fundamental recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, y que la difusión de rumores infundados puede causar un gran daño. Mientras tanto, podemos analizar algunos factores que podrían haber contribuido a esta supuesta situación. Es bien sabido que el ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento turco es extremadamente exigente. Los actores y actrices suelen someterse a jornadas maratonianas de rodaje, con muy poco tiempo para descansar y recuperarse. Además, la presión por mantener una imagen impecable y cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora. Además, Andersel es una de las actrices más solicitadas del momento, lo que significa que su agenda está repleta de compromisos profesionales. Además de sus proyectos televisivos y cinematográficos, también participa en campañas publicitarias, eventos promocionales y otras actividades que requieren un alto nivel de energía y dedicación. Esta sobrecarga de trabajo combinada con la exigencia del medio, puede pasar factura a cualquiera. Todo este cúmulo de factores, unido al estrés inherente a la profesión, podría haber afectado a su salud y provocado algún tipo de indisposición. No obstante, insisto, esto no son más que especulaciones basadas en la información que hemos podido recabar hasta el momento. Es importante recordar que cada persona es diferente y que la forma en que cada uno afronta el estrés y la presión varía considerablemente. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Andersel, al ser una figura pública de gran relevancia, está constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación y de los fans. Cualquier movimiento que haga, cualquier declaración que pronuncie, es analizado al detalle y genera una gran repercusión. Esta exposición constante puede ser agotadora y puede afectar negativamente a la salud mental y emocional de la persona. Esta presión constante puede ser muy difícil de gestionar y puede afectar negativamente a la salud mental y emocional de la persona. Es fundamental que los famosos cuenten con el apoyo de su entorno y que sepan establecer límites claros para proteger su intimidad y su bienestar. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos y que merecen respeto y comprensión. En definitiva, la situación actual es de incertidumbre y cautela. La noticia sobre la supuesta hospitalización de Andersel ha generado una gran preocupación entre sus fans, pero es importante mantener la calma y esperar a que se produzca un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, podemos enviarle nuestros mejores deseos y esperar que se recupere pronto. Esperamos de todo corazón que todo quede en un susto y que Ande pueda volver pronto a trabajar con la misma energía y entusiasmo de siempre. Por supuesto, estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja al respecto y os mantendremos informados a través de nuestro canal. Tan pronto como tengamos información confirmada, la compartiremos con vosotros. Somos conscientes de la importancia de manteneros al día de todo lo que ocurre con vuestras estrellas favoritas, pero siempre priorizando la veracidad y el respeto. En resumen, hoy hemos analizado la noticia sobre la supuesta hospitalización de Andersel durante el rodaje de su nuevo proyecto. Hemos explorado los rumores, las informaciones contradictorias y las posibles causas de este incidente. Hemos insistido en la importancia de mantener la cautela y esperar a que se produzca un pronunciamiento oficial. Hemos recordado la importancia de tratar la información con respeto y seriedad, y de no caer en la trampa de la especulación. Queremos agradeceros de corazón por habernos acompañado en este vídeo. Esperamos que os haya resultado interesante e informativo. Recuerda que siempre estamos aquí para ofreceros la información más relevante y contrastada sobre vuestras celebridades favoritas. Vuestra confianza es lo más importante para nosotros. Ahora nos encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la noticia sobre la supuesta hospitalización de Andersel? ¿Creéis que se trata de un rumor infundado o de una situación real? ¿Qué mensaje le enviaríais a la actriz en estos momentos? Dejad vuestros comentarios en la sección de abajo y compartid vuestras ideas con nosotros. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido.
Y por último, pero no menos importante, os invitamos a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad, mantened la calma y esperemos noticias oficiales. Mucha fuerza, Ande.